Hola, soy Gisela Marín desde Madrid, España. Hola, soy Jamie Marín desde Colombia. Hola, soy Julia Marín desde New Jersey, Estados Unidos. Hola, soy Juliana Marín desde Dubái. Y juntas somos las hermanas Marín en Extraordinario. El empoderamiento es el acceso al control de los recursos materiales que permiten incrementar la puesta en práctica de las capacidades políticas, sociales y económicas para protagonizar cambios revolucionarios o de ruptura en un orden establecido. Y creo que esta es una gran parte del tema que vamos a tocar el día de hoy, es como ese exceso de control sobre ciertas situaciones que a nosotras como mujeres, de alguna forma la sociedad nos ha querido, y digo querido porque sí a través de redes, que es lo que en este momento más nos abrazan, nos han querido como meter casi que por los ojos. Eh, y el día de hoy quisimos traer este tema. Tendríamos mucho que contar de él, pero yo sé que nos vamos a extender igual como los demás, pero vamos a tratar de cómo traer ciertos fragmentos o desde lo que hemos visto, desde que incluso en algún momento nosotras mismas casi que caímos en ese mismo punto De de acuerdo. querer sentir como que me siento empoderada y yo también quiero, Podemos con todo. puedo con todo, es que yo sola, es que yo esto, ¿sí? Entonces creo que es algo, llegamos a un punto de toxicidad impresionante, eh, en el que realmente nos hace mucho daño, y bueno, eso queremos pues como tocar el día de hoy ese tema. Jamie tenía por ahí también como para empezar con el tema de De- empoderamiento femenino. Total, Gordy, de hecho, leyendo un poco sobre este tema, creo que las más edificadas aquí comenzamos siendo nosotras, Sin porque duda. nosotras hemos caído sin duda en estos estereotipos que dicta la sociedad y la cultura. Y el empoderamiento femenino no es nada nuevo, precisamente surge en los años 60, mediados de los 80, luego, después de muchas revoluciones y de muchos levantamientos, comenzó a usarse por grupos feministas y de ahí en adelante, sobre los 90 hasta la actualidad. Es una palabra que definitivamente acuña todos los conceptos feministas sobre el poder que tiene la mujer. No solamente es eso, niña, sino que vemos que el empoderamiento femenino básicamente es que la mujer quiere arrebatar, es que la mujer quiere controlar, es que la mujer quiere sentirse destacada, y esto también ha sido consecuencia de las reglas que han sido por muchos años contra la mujer. Ustedes se han dado cuenta de que desde los inicios, desde los comienzos, las mujeres hemos estado llenas de reglas, incluso las reglas estaban también en la forma de vestir. Me acuerdo cuando estudié diseño de modas que las mujeres en aquella época se ponían crinolinas o corset completamente aferrados a su cuerpo, llevándolas a un punto incluso que se estaban enfermando. Entonces, digamos que lo que ha pasado con la mujer en este tiempo es que la mujer se ha sentido tan cohibida, tan presionada, tan llena de estereotipos, como de cumplir estos estándares, que se empezó a levantar todas estas mujeres y a luchar por sus derechos, a luchar por incluso el derecho al voto, y de ahí se empieza este Exacto. desencadenamiento que estamos viendo en la actualidad, de esa mujer que se siente, que quiere sentirse autónoma, destacada, confiada, que quiere sentir que puede con todo, que es autosuficiente, pero realmente esto puede ser para todas una filosofía completamente atractiva, porque es muy atractiva, pero hay una delgadísima línea en que todas podemos caer en el engaño. Incluso niñas, el hecho de que nosotras seamos cristianas no nos hace, no nos hace débiles, sino todo lo contrario. Una Total. mujer cristiana, una verdadera mujer cristiana entiende el valor en las manos de Dios. Pero vamos a ir entrando en materia, ¿sí o no? Que yo leyendo, obviamente hay ciertas desventajas en este tema del empoderamiento de la mujer, pero para Me mí encanta. tiene muchas ventajas también. Total, Leyendo yo exacto. pues como los objetivos de las Naciones Unidas, que tienen pues como principal objetivo la igualdad de género, para promover como o sea, que la mujer tenga acceso a la educación, porque en muchos países como en África y en otros países es un poco más complejo el acceso a la educación. Entonces,
cuando no hay educación, digamos que se reduce el acceso al trabajo también. Creo que en ese sentido, obviamente, tiene mucho valor este tema de la igualdad de género. Sin embargo, ahorita, ¿qué iba a decir Julen? Adelante. No, y Gordy iba a decir exactamente eso, que no podemos desmeritar que aunque se ha vuelto algo tóxico, porque yo siempre he dicho que las mujeres nos empoderaron tanto, 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 que ya incluso es como una balanza, ya los hombres están acá y las mujeres estamos acá, queriendo incluso sobrepasarlos o estar por encima de ellos, pero que no podemos desmeritar que toda esa lucha que muchas mujeres en el mundo han hecho, que han, digamos, estado arraigadas durante tantos años, pues han llevado a que las mujeres tengamos, sobre todo en los países occidentales, ciertos beneficios. Estaba leyendo aquí en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Naciones Unidas decía que básicamente a nivel mundial 750 millones de mujeres y niñas se casaron antes de los 18 años. Y pues obviamente esto les afectó para la educación, porque era como ley, ¿sí me entiendes? Aquí Incluso estoy tú viendo lo un vives montón de, allá, tú lo vives muchísimo en donde vives, que la mujer realmente es como pues ya no tanto, sabes que no, este es un país ya un poco más desarrollado, pero eso sí se ve pues obviamente todavía en África, en algunos países asiáticos como de religiones como tan extremas, obviamente. Pero por ejemplo, ellos están tocando como el tema del abuso sexual, pues porque eran niñas muy jóvenes. Eh, por ejemplo, no para hablar como muy de lejos, a ver, este tema se ve en dónde, en Afganistán, por ejemplo, no sé si se acuerdan de Malala. Malala, sí, Sí, una defensora de la sí. educación, yo la admiro completamente, porque realmente cuando uno está en Colombia, para uno le parece normal, o sea, uno como que dice, ok, pero ¿en qué la tengo que admirar? Es que no, cuando te vas a ese país como de reglas tan estrictas, una mentalidad tan cerrada, a uno es cuando uno entiende, uno dice, wow, lo que hizo esta mujer, mejor dicho, es increíble. rompió la Poniendo regla. pues como ejemplo, ¿no? Porque es un reto bastante grande. Gordy, entonces saliéndonos un poquitico como de ese contexto histórico, porque yo creo que más allá de meternos ahí, ni de meternos en conversaciones de machistas o feministas o nada de eso, yo creo que el mensaje que hoy queremos entregar un poco es, porque bueno, digamos que muchas de las cosas empezaron por esto. En estos días yo compartía un video, y yo siempre lo he pensado porque yo particularmente en mi vida lo viví. Yo cuando particularmente me casé, siempre tuve como esa sensación se- esa palabra sumisión para mí era como que algo que veía como una cosa que no iba a pasar en mi vida. Yo decía, yo soy demasiado independiente y no tengo por qué ser sumisa a nadie ni a nada porque yo puedo sola. Sí, tenía mucho ese pensamiento porque tenía errada la palabra sumisión en mi vocabulario. Sentía que sumisión era agachar la cabeza de formas como humillativas, por así decirlo, cuando realmente la sumisión es simplemente como ese respeto por el otro y el rol del otro dentro del hogar o dentro de la conversación de la vida y cómo ambos llevan digamos, una cultura de respeto mutuo y sobre todo de hábitos en conjunto, como familia, como equipo. Y esta semana, pues gracias a Dios, y yo quiero poner esto sobre la mesa porque nosotros desde pequeñas papá siempre nos decía, por favor, niñas, no dependan de un hombre. Iba a decir eso, total, Gordy. Hagan, hagan su Trabajen y ranchito, estudien para que no dependan trabajen, de un hombre. A mí se estudien. me quedó muchísimo en la cabeza. Muchísimo, demasiado. Y eso Sí, a mí también se me quedó Demasiado. aquí. Yo creo que todo lo tenemos muy fundamentado, pues como Pero muy dentro de nosotras. yo creo que incluso él no lo decía de una forma como hoy en día ya se usa. Yo creo que lo decía más desde la parte de bienestar. como, sí, como de esa recomendación sana Sí, de sin yo duda. sé que tú te vas a casar, o sea, sé que vas a formar un hogar y todo, que todo eso está muy bien, pero desde sus experiencias también como persona que vivió en su juventud y en su familia, eh, él vio eso como una puerta que dijo, estas mujeres hay que ayudarles a que las puertas se les abran y hay que recomendarles que, y realmente Nos eso ha sido, empoderó, como se dice. sí, pero Yo tengo- sanamente. Esa Total, época pero todavía yo no sí tengo este existía. pensamiento, lo que decían ustedes dos. Por ejemplo, yo habló de la sumisión. Gisela habló de que su padre nos lo dijo de manera sana. Sin embargo,
como por todo lo que él ha visto, yo creo que mi papá también en su sabiduría, de tantos testimonios que ha visto también en tantas iglesias, de tanta gente, fue lo que quiso para nosotras, como lo mejor, o sea, trabajen y estudien para que no tengan que depender de un hombre. Y yo pienso que, miren, se me sale un pensamiento en este momento. Es muy hermoso lo que dice la palabra, habla el tema de la sumisión. Sin embargo, yo pienso que eso lo habla para un hombre que está sometido a la voluntad divina de Dios. Y fíjense que no todo el mundo realmente está pensando de esa manera. No todos los hombres son hombres de Dios. No todos los hombres tienen el temor ni tienen el conocimiento de cómo deberían ser las cosas, porque ya todos en general estamos siendo influenciados por un pensamiento que está en el mundo. De acuerdo. Entonces, digamos que muchas mujeres hoy día podrían sentirse como mal porque están solamente de amas de casa. Pero si ustedes se ponen a pensar, ese es otro trabajo. O sea, aquí, por ejemplo, nosotros en UAE pagamos a una cleaner, a una que viene a limpiarnos la casa semanal, le pagamos siempre y es muy costoso. Yo creo que en otros países también, no se ve como en Colombia, que en Colombia realmente el pago es, digamos que nada, pero en estos países como en UAE, el Sí, aquí valor que tiene también. es demasiado Es grande. una profesión, es como Es una una profesión profesión. más porque gana súper bien, incluso Es gana un súper trabajo que bien. debería ser pago al igual que criar un hijo, al igual que estar en tu casa y no sé, hacer el alimento. Es que imagínate, nosotros aquí solamente pagamos a una cleaner solo porque nos limpie la casa, ni siquiera porque nos cocine, o sea, porque ella no hace eso, ¿me entienden? Entonces, Lo que pasa es imagínense, ese papel de ama de casa, bueno, ahí también hay tanto que decir porque creo que es un trabajo, un papel y un rol al tiempo. Mira todo lo que es ese título de ama de casa, que ha sido tan no cuidado, tan no tenido en cuenta, porque realmente una ama de casa es doctora, es Es enfermera administradora, total. es Chef. gerente, es chef, es, no, es de todas las profesiones, es Es cleaner. arquitecta, es todas las profesiones que tú te puedas llegar a Doctora Decoradora de imaginar. corazón, interior, decoradora de Sí, psicóloga. interiores. sí, 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 sí. Literal. Y que finalmente, bueno, hoy en día, porque es algo que se le ha dado también como tanto nombre, hay que tener en cuenta, hay que reconocer, porque antes eso de pronto no se veía tanto, no se hacía tanto como es, que también es debido como al empoderamiento femenino, que también no es que ser ama de casa esté mal, sino que realmente es una profesión más a la cual hay que resaltar como todas las profesiones que se hacen hoy en día y que debido también como a este empoderamiento que ha surgido en este siglo, también se ha reconocido que antes no se hacía de ninguna forma. Yo creo que el tema de, por ejemplo, de no solamente, bueno, y yo lo hablo particularmente porque cuando en la época en la que yo decidí estar con mis hijos, cuando estuve sola con mis hijos, aquí es donde hay un empoderamiento que es sano y que está bien, ¿sí? Y un empoderamiento tóxico desde no, es que lo que decíamos al principio, yo puedo con todo, es que yo soy capaz, es que yo tengo las capacidades, es que yo también esto, lo otro. desde el Y que ego y el orgullo, pues. exacto. Cuando no sabemos, o sí sabemos, pero no entendemos que ese tipo de sentimientos, como el orgullo, como la falta de humildad, como la falta incluso de Dios en nuestras vidas en ciertas áreas, nos permiten ver y reconocer que tenemos que llevar todos esos sentimientos a los pies de Dios, nos hacen sentir ese empoderamiento así como con toda la fuerza. En ese entonces yo decía, yo puedo con todo, y efectivamente pasaron pues muchas situaciones en las que gracias a Dios, cuando entendí que es que no soy yo sola, sino que es que si yo no busco de Dios, no voy para ningún lado, hay mucho empoderamiento y mucha vaina muy bonita, se escucha muy Hay mucho hermoso, libro, mucho crecimiento personal, pero nada de eso, Biblia. mucho crecimiento personal, muchos yo puedo, mucho es que yo suficiente. Eh, Dios fue demasiado claro y contundente en esas épocas en las que es que muy bien todo eso, pero si tú no vienes a la fuente, que es lo que tanto hemos dicho en los podcasts, no logras, no avanzas y no logras nada, ¿sí? Entonces,
ese tema del empoderamiento femenino, hablando ya, trayéndolo pues como a la parte de la mujer cristiana, que si no es un empoderamiento, y yo creo que, bueno, suena como muy fuerte, ya empieza a sonar como empoderamiento, como muy grande esa palabra, al traerlos al término pues como cristiano, y empezamos ya a venirnos como es empezar a cuidar qué, el carácter, cómo estamos, realmente el carácter que tenemos, cómo lo estamos sabiendo llevar, ¿sí? la intención detrás de No, querer eso, lograr entonces algo. empezar a madurar, yo creo que como mujeres cristianas, cuando empezamos a entender de que cuando empezamos a ver un desespero porque, Dios mío, esa mujer, yo quiero ser como ella, me gusta eso, o esto de acá, esto de allá, momento, o sea, a hacer como un stop, y yo que soy una hija de Dios, empezar a mirar desde lo que a mí la Biblia me entrega, desde esa búsqueda de lectura, desde esa búsqueda en oración, Dios que me empieza a entregar a mí, que empieza a formar en mí. Como a mí la palabra carácter me trae mucho, es muy fuerte en el sentido de que cuando yo empecé esa búsqueda intensa de Dios, intensiva, formó mi carácter. Sí, como ese mal genio que en Te dio algún identidad, momento, te dio identidad. exacto, me empezó como a formar en esa parte. Es que muy bien, sí, yo sé que desde tu forma, desde, se puede con mucho, pero si tú no formas el carácter en mí, no vas a poder tampoco lograr llevar unos hijos en un crecimiento y en un conocimiento y eh, en una formación correcta. Claro, porque es que detrás de mí vienen dos chicos que van viendo cómo yo como mujer, como mamá, voy también como avanzando respondiendo. sí, en esa parte de empoderamiento. Entonces, y hoy en día en el lugar en el que estamos, en este país en el que estamos, y Europa como tal, España, Dios mío, en España España, eso es una cosa el bárbara. Las tema del mujeres españolas, las mujeres el españolas tema de son precisamente ese tremendas. poder que No tiene se la dejan mujer de nadie. No se dejan. de No se nadie. dejan. Y te hablan tajante y te hablan Sí, fuerte, y no son de pronto de un diálogo, pero es un diálogo. Aquí el carácter de la gente es un carácter fuerte, realmente no es como de pronto en Latinoamérica, que somos muy ay, Corazón y sí, mariposas. eso, como era florecita correcto. y adornar, sino que es más de las cosas como son, pero son fuertes a la hora de hablar. Entonces, eso, de hecho, digo yo que se aprovechan un poco como de esa forma de ser de ellos, a la hora de, porque el empoderamiento femenino aquí, desde una forma tóxica, yo sí lo veo. Y esa parte, Vero, mi hija, que es la mayor, que ya va a cumplir, no voy a decir los años porque me mata, ¿En pero serio? No te puedo creer. no quiere llegar allá Pero todavía. yo voy a decir la edad. Claro, es una chica que va a entrar a la universidad y hay muchos cuestionamientos con los que ella de pronto llega y pregunta y que el feminismo y que sí. Entonces, ¿cómo lograr, cómo se logró en nosotras y cómo lograr que en las preadolescentes, adolescentes y en esas jóvenes que están como en ese camino de yo quiero lo que veo, ¿cómo hago para lograrlo sin dañar mis principios? ¿Sí? De Entonces yo acuerdo. creo que ahí hay parte y de hecho estaba leyendo en Daniel como varias partes de ese proceso, el tema del carácter, el tema de saber cuidar, eh, de saber entender mi humildad, de bajar mi ego y mi orgullo y de mantener una humildad sin tener que si soy humilde, no, sino que sí, como todos ese tipo de procesos, el cual Dios te va llevando para que no te exaltes, sino que Ujú. te mantengas, ¿sí? Ujú. Gordy, Entonces, bueno, me hiciste acordar de una canción que escuchaba chiquitica en aquellas épocas de rebeldía, que cantaba Jackie Velázquez, que decía, no hace falta un hombre Ajá, sí, para 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 sobre. sobrevivir. sobrevivir.
Que ronque Aunque por por las las noches noches En y no serio, pueda Ah, dormir. ¿Te se viene a acuerdas? bien, Ana, me me voy voy. y Y, tengo di- que... y dice que, Y se nos olvidó. no, y se nos olvidó. Y no, y es una canción que No, me pero hiciste sí, sí, acordar sí. porque claro, a ti te tocó vivir un poco Eso fue después del ese, divorcio exacto, o de Jackie sea, Velázquez. Ajá. imagínate, donde es cierto, o sea, Dios le da la capacidad a la mujer para sacar adelante sí o sí a sus hijos y el entorno en el que ella está, no queriendo decir, no queriendo decir que ese hombre de su vida quizás no vaya a llegar, todo tiene su momento. Pero también estamos hablando de los otros casos de aquellas mujeres que somos casadas, que estamos conviviendo con una pareja y que Ujú. también es vital ese equilibrio entre ambas partes, porque hoy estamos viendo una cultura donde él trabaja, ella trabaja, pero ella no solamente trabaja, sino que lidera la casa, lidera a sus hijos y lidera mil cosas. Y es ahí donde Correcto, caemos en estos extremos de agotamiento, total, digamos que llevándoselos casi que la carga completa 100% a la mujer. Y total. aquí es donde Ajá. caemos en estos extremos. De Y después acuerdo. porque la mujer está tan enferma. Y después, o sea, hay una presión social en este tiempo con la mujer muy fuerte, muy fuerte. Y esto es muy importante también tocarlo. Entonces yo creo que nosotras como mujeres también tenemos que hacer un alto en el camino y decir, bueno, cuando yo voy a construir una edificación, definitivamente yo necesito columnas sólidas para esa construcción. Cuando yo voy a construir un edificio, se requieren unas columnas sólidas y hablo del matrimonio, y esto aplica para todas aquellas personas que están en este proceso, tal vez o se van a casar o están en el matrimonio como tal. Se requiere, el matrimonio es de dos y la cooperación es de dos. Como mujeres tenemos que tener claro nuestro diseño. Dios a nosotros nos dio unas capacidades diferentes al hombre. Y yo les voy a decir que cuando mi esposo se ausenta, a mí se me nota de una cuando Julián no está. Mamá me dice, ay, se nota que estás en Julián. sí. Se nota que Sí, estás en Julián. Y yo digo, ay, en serio, que como se me nota de harto, no quiero que se me Sí. note, pero se me porque nota. estás más triste, te da como más mal genio, Me da más claro. mal genio, Y está más mal me hace ya. falta mi monito. Sí, Va a hablar con sí, Julia. Realmente, Voy a hablar y con lo Julia. hablen con Julián. Y realmente total. nuestro matrimonio por su carrera ha sido muy ausente y cuando nos Ujú. juntamos lo aprovechamos al máximo precisamente por eso. Entonces, en el caso personal, a mí me ha tocado una carga mayor con la Total. crianza de los hijos. Ay, sí, Entonces, Gordy, yo no sé tú entiendo, cómo haces, pues porque obviamente yo también estoy en la aviación y yo soy como, o sea, yo veo lo mismo que Julián y eso que con más, o sea, aún más que él. Entonces yo total, digo, las mujeres o sea, no sé cómo lo haces, de verdad. O sea, que trabajan en la no es nada aviación, sí. sencillo, no es Sí. nada sencillo, incluso para las mujeres que están casadas con policías también, que les toca esta Total. educación y No, no crianza muy solo con sola, policías, gorda, Con con, no doctor. sé, con doctores, eso iba a decir, con con doctores o con el doctores. celador, porque ellos trabajan en la noche también, conductores que llevan carga pesada en las noches. Hay mucha gente que en la misma. Y Mm, créanme que ese proceso no es nada sencillo, claro que hemos tenido nuestros desaciertos, nuestros desacuerdos, obviamente, pero lo más importante era lo que Gisela decía ahorita, y no me quiero desviar del camino porque quiero que toquemos a partir de acá un punto vital, porque yo les voy a decir, a mí me hace mucha falta mi esposo, a mis hijas les hace falta horrible a Juli, porque yo educo a mis hijas y yo les entrego desde la capacidad que Dios me da, desde el diseño de mujer, yo les entrego unas herramientas, pero definitivamente Juli les entrega otras herramientas desde su diseño masculino. Y entonces total. aquí cuatro viejas, cuatro mujeres desesperadas y alborotadas, y llega este hombre con esta calma y esta tranquilidad, todo está bien, es urgente, urgente y necesario. En el caso mío, yo tengo que decir, a mí me hace mucha falta mi esposo y yo lo necesito para muchas decisiones. El matrimonio se trata de eso. Por eso decía, cuando tú quieres construir una edificación, no se trata de, es que yo soy mejor que tú, no se trata de competencia, es un complemento, es esa ayuda Impresionante. idónea. Y ahorita quiero contarles un poco de qué es esa ayuda idónea, pero antes de entrar en ese punto, niñas, en estos días estaba yo leyendo un poco sobre esa canción que salió que se llama Miley Cyrus. Flowers, Sí. exacto, Ujú. ¿Cuál donde ellas, canción? ¿Cuál? I can Ese- run, so run, Ok, ok, ok. si puedo amarme mejor que lo que tú puedes, yo puedo amarme mejor que lo que tú puedes, puedo amarme mejor, incluso las imágenes que vemos en esta canción expresan ese aislamiento que ella está sintiendo en el momento, esa autosuficiencia, pero ella también está bastante triste
precisamente por todo lo que está viviendo en el momento. Ella baila sola, porque ella siente que puede hacerlo sola y que no necesita a nadie más. La vemos entrenando, la vemos en la Me da piscina, pesar. Eso bailando, es, bailando compulsivamente en una habitación sola, dentro de una mansión. Y estamos es hoy en una tendencia donde el individuo nómada cree que la fortaleza que necesitan es precisamente esa dependencia. Incluso estaba leyendo un poco de lo que está pasando en la actualidad y es una epidemia del narcisismo. Eso es lo que está pasando con el empoderamiento femenino, porque se está aislando completamente de esa necesidad de complementarse y decir, puedo con absolutamente todo sola y no necesito correcto. a un hombre o a una pareja para yo poder ser feliz. Ojo que aquí no podemos caer como en estos extremos. Claro, con las chicas solteras, las que todavía no se han casado, claro, Ujú. puedes hacer muchas cosas sola, obviamente estás solita, pero recuerda que hay alguien que está guiando tus pasos y que es con él con quien vas a poder salir adelante y en su momento te va a llegar esta persona. Incluso no nos vayamos muy lejos. Eva en el principio quiso controlarlo todo y ese es el problema. Eva cumplió o no cumplió más, sino que aprovechó la influencia que ella tenía sobre Adán y logró el objetivo. Entonces miren que yo quiero decirles, no estamos solas. Esto viene desde hace muchos años, la Biblia incluso lo expone, donde Eva es un claro ejemplo de ese empoderamiento femenino, ¿sí? Entonces no es nada nuevo, pero qué bacano que podamos entrar en materia de qué es lo que dice la palabra de Dios con estos temas. Ah, Gordy, antes de correcto. entrar ahí, yo quiero, porque obviamente, Yo también quería hablar de algo, pero mm, dale tú. ahí obviamente, yo es que yo las estoy escuchando y yo siento que de verdad hay tantas cosas que tocar, Mm, pero de alguna forma siento que, yo se los voy a decir desde mi percepción, ¿cierto? Mm, Cuando yo era las que decía, después de que me casé y que yo sentía que el matrimonio era como que tan complejo, yo dije, la gente debería quedarse siendo la tía millonaria que va por el país, que se come el mundo, que afán de estar como compartiendo, teniendo que tener esa convivencia con alguien más. Bueno, yo pensaba así en cierto tiempo. Pero a medida que tú entras a una relación certera con el Señor, siendo casada o siendo una mujer soltera, porque incluso la Biblia le recomienda a las mujeres solteras que les sirvan al Señor, que desgasten su vida, digamos, sirviéndole al Señor. Yo quiero quitar incluso el género más que el hombre o la mujer. La Biblia dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La Biblia dice que si tú tienes una constante relación con Dios, incluso en la Biblia se recomienda, si te puedes quedar soltero, hazlo, como que haces bien, pero si no logras estar soltero, cásate, sí, como que la Biblia no dice cásense porque eso es lo mejor que pueden hacer en sus vidas, no, también les dice, si no, se pueden quedar solteros, háganlo. si Entonces, tienen el don de continencia. exacto, entonces ahí yo creo que hay un gran mensaje, porque también siento que hay mujeres que están muy frustradas en esa soledad humana, como que no tienen una relación certera, y entonces por eso llegan estas otras corrientes que dicen, bueno, no, tranquila, no tienes a nadie, tú puedes con todo, tú lo puedes lograr, hazlo solita, y también viene la tendencia de los peluches que hablábamos hace poco, que entonces la gente no encuentra quién, entonces se compra un peluche y lo hace suyo, y lo hace una relación, y se casan con muñecos, en fin. Y también entonces llega la necesidad de cómo hacer que uno desde el lugar donde esté encuentre su sentido de vida, que no soy más, que no soy más que o quién, sino que de alguna forma estoy siendo guiada por mi creador. Mi creador me formó con unas capacidades, con unas particularidades que nada tienen que ver con que soy mejor que, peor que, eh, pero que sí, a medida que tú vas navegando en las profundidades bíblicas, entiendes que tu mejor papel, digamos cuando eres una mujer casada, es el papel que te propone la Biblia. Uno, ser una mujer que respeta a tu marido, que es sumisa, que lo cuida, incluso lo hablamos ahorita, la mujer de Proverbios 31 no es una mujer que está tirada en la cama o que solamente está aseando la casa, no es una mujer que trabaja, que cuida a los suyos, que siempre está en función de su familia. Eh, Ujú. entonces, de alguna forma, la Biblia sí nos lleva a todas como mujeres y nos da bases,
muy, muy sólidas de cuál debería ser nuestro rol y nuestro papel, solo que la sociedad nos ha llevado a eh, ver como que todo esto, incluso Julia, tú lo decías ahorita, Distorsionado. todo esto de la sumisión, y bueno, lo que yo les iba a decir al principio era que esta semana puse un reel de alguien que estaba haciendo el aseo en su casa y decía, no te confundas por todas las mujeres que tal vez ves en viajes o ves de pronto con una vida muy estable, muy empoderadas, muy ta. No te sientas menos por eso, siéntete una mujer que aunque está en su hogar, está teniendo a sus hijos, cuidándolos, desarrollando como en ellos algo de valor, no te sientas menos que. Y yo creo que ahí es donde ustedes tienen que encontrar un punto, porque la Biblia dice, hay tiempo para todo. Tal vez en este momento que tú nos estás escuchando y estás en el tiempo de ser mamá dedicada. Jamie lo vivió. Jamie en un momento Correcto. que fue empresaria full, pero también hubo momentos que Dios le decía, hey, calma, pilas, que tu casa, tu hogar, ojo. Sí, entonces, Ay, Gordy, acabaste de hacer como la total, introducción a lo que yo iba a hablar. Súper bien. Ya háblame. terminaste. Sí. No, hiciste como la introducción para lo que yo quería compartir. Porque finalmente, pues yo he sido una mujer que ya llevo que 12 años viajando a través de mi trabajo. Y cuando al principio de mi matrimonio, obviamente, pues yo seguía viajando, disfrutando mis layovers, paseando. Y llegó un momento en el que el Señor, de hecho, quiero compartir con ustedes un versículo de la palabra de Dios, para que a ustedes les ayude también como a entender si alguien está pasando aquí como por tristeza, también no sé, porque se siente mal, se siente Se como siente menor, menos se eso. siente menos. Entonces, miren, voy a regalarles esta palabra. Dice la palabra de Dios: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. A eso quería yo llegar. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Amén. Y a mí el Señor me llevó exactamente a eso. Entonces Dios empezó a cambiar el chip en mi pensamiento y en decirme, Juliana, es que tienes que mantener un balance, porque Ujú, tú eres una esposa, pero estás descuidando la parte como esposa, ¿sí me entiendes? total. Sí, Entonces era como más de viajes y era menos de mi hogar. ¿Sí me entiendes? Entonces, así Te el Señor me entiendo llevó. full. Tienes que, o sea, yo te di un esposo, hay que mantener ese balance y cumplir con la misión que el Señor nos dio. O sea, si eres Con el esposa, rol. Ujú. debes cumplir con los roles como esposa, como tal, pero no es como el mundo nos está queriendo meter. De hecho, si ustedes pueden ver muchos influencers también de viajes y qué tal, muchas de ellas permanecen solas porque ellas dicen que pueden con todo, ¿sí me entiendes? Pero yo que lo he experimentado, uno ve un desbalance emocional muy impresionante. O sea, no es como que eso te llena del todo, absolutamente no, porque Los viajes, sí. cuando uno está llamado a ser pareja o a sentir que le hace falta algo, es porque te hace falta algo. Y hay que empezar a ir al creador para decir, Señor, ¿qué es lo que me está haciendo falta? O si no es Gordy, así, estoy siendo influenciada por el mundo, ayúdame a entender y dame paz y renueva mi pensamiento. Eso es algo que hay que total. hacer diariamente. Gordy, lo que estás diciendo tan importante, y me hiciste acordar de una época mía Ujú. donde yo me acuerdo que entramos a un sistema muy poderoso y me acuerdo de esa época donde, uy, es que las palabras, miren, a veces las palabras tienen mucho más poder que tus acciones y marcan muchísimo a tu pareja. Y yo me acuerdo hace muchos años que precisamente buscando como ese deseo de lograr todos esos proyectos que tenía en el radar, yo me acuerdo que digamos que mi ¿Te foco era enfoqué? tan fuerte en lograr ese objetivo que lo que tú dices, Gordy, estaba descuidando esa parte de ser mamá. Y me acuerdo un día específicamente que tuve que salir a una reunión y le pedí el favor, bueno, una persona que nos ayudaba también en casa, y salí y me acuerdo que las niñas estaban por la ventana y ese día a mí me marcó muchísimo porque yo recuerdo que ellas se despidieron así de mí por la ventana y yo salí pues cual mujer que se iba a comer el mundo, así, hoy va a ser mi día, lo voy a lograr, uf, todo total. Pero yo Pues, iba en el carro ya en un proceso. descríbelo con la manito porque hay gente que no nos está viendo, sino que nos está escuchando. O Sí, o sea, te sea, hicieron ellas sí, o sea, se despidieron así como con las manos, pues, haciéndome chao. Y yo sí. esa imagen como que la guardé. Y mientras iba conduciendo en el carro, yo sentí que era él hablándome, espera, tómate un tiempo, tus prioridades tienen que cambiar.
Entonces, y eso no fue de la noche a la mañana, mi gente, eso toma tiempo, pero es él produciendo ese querer como el hacer. Hacer. Porque es que Correcto. él a todas nos está entregando un campo, un campo donde nos entrega unos tesoros y que nosotros estamos buscando muchas veces otro tipo de tesoros carnales, cuando Él nos dice, tu riqueza, hace rato te la di, no descuides tu verdadera riqueza. Tu verdadera riqueza está ahí en tu casa. Es tu esposo y son tus hijas. Y todo lo demás yo te lo voy a añadir. Mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Yo conozco los deseos de tu corazón, pero tienes una prioridad más grande en este momento. Y fue un proceso como tal y como Juliana lo expresaba, porque hemos sido mujeres también como muy trabajadoras y hemos sido muy hechas para adelante y nos gusta trabajar, a todas aquí nos gusta trabajar. Total. Entonces, pero lograr ese equilibrio nos ha costado, pero creo que en este momento y en esta etapa de la vida estamos en ese camino de mantenernos en ese equilibrio como tal. O sea, me parece muy bonito, Gordy, que lo que expresas, porque todas sin duda hemos caído ahí, incluso después de un tiempo empecé a Todas. preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es mi papel? ¿Cuál debe ser? ¿Cómo debería ser mi papel mío con el de Julián? ¿Cómo debería, o sea, yo cómo debería ser? ¿Cuál sería esa esposa ideal que tú te sueñas para Juli? O sea, Exacto. cómo quieres que sea mamá? ¿Cómo quieres tú? Enséñame, Señor. Entonces es eso, o sea, el Señor, enséñame que yo no sé. Y luego vemos, Gordy, dime, sí, sí, sí. Gordy, mira que, perdón que te interrumpí así abruptamente, pero es que mira que cuando tú dices eso, me acordé de algo que escuché que decía, tu misión en el mundo no es, cuando tú te unes a alguien, tu misión en el mundo ya no es como lo externo. Dios te dio una misión ahí en el hogar y tu misión se llama, por en tu caso, Julián Castro, María José, María Antonia, María Paz. Es como que a veces las mujeres nos enfocamos tanto en las multitudes o en lo externo, cuando Dios ya te dio una misión ahí, aquí. Esta es como esto es como tu rebañito. Qué estás reflejando ahí? ¿Qué está creciendo ahí? ¿Qué estás levantando ahí? Yo creo que un ejemplo muy fuerte de eso es mamá. Mamá fue una mujer como que siempre se enfocó en ese Su casa. rebañito, como en cuidar ese rebañito y seguramente hoy ella puede ver muchas respuestas contestadas o tal vez no, pero yo, pero yo pienso que siento que también ella ve un poco el fruto de su siembra, como de estar cuidando, podando, alimentando, eh, porque se enfocó en eso, en cuidar su rebañito. Y a eso no lo sabe mucha gente, pero me siento contarlo y es que hace poco yo tuve la noticia que estaba embarazada y yo cuando me di cuenta que tenía un bebé en el estómago, yo dije, Diosito, eso fue como mi primer pensamiento. Dios mío, no puede ser que tú estés o sea, no puede ser que tú sientas que yo estoy lista para cuidar a Para una ser vida, mamá. para cuidar, no, yo no Para pensaba en cuidar la al ser palabra humano. mamá, yo pensaba en el ser humano y en cómo yo tenía que meterme en Tu el rol estilo de de vida. alimentar a una persona con su palabra, con sus enseñanzas, con mi ejemplo o sea, para mí era como que Dios mío, y yo solamente le daba gracias, Señor, gracias, porque tú sientes que ya estoy lista, bueno, luego lo perdimos, pero fue como que, oh my God, o sea, ya ese sentimiento de sentirme como responsable de un ser humano fue como que un cambio de vida total y yo cambié mi vida, o sea, mi pensamiento hoy es muy diferente al de hace 5 meses. Entonces, yo creo que eso que acabas de decir, Jay, es tan importante que todas las mujeres que nos escuchan hoy lo entiendan y es que si de pronto están mirando mucho hacia afuera, empiecen a buscar el foco, enfocarse ahí porque Dios bendice eso, Dios bendice que tú cuides Total. esa misión que te Gordy, dio, Él te la regaló. Eso es verdad. Gordy, y Eso es verdad. tocaste un punto, y también quiero traerlo aquí a colación, y es la diferencia del diseño de cada uno. Por ejemplo, en el caso de nuestros padres, mi papá es pastor, pero la función de mi mamá es esa ayuda idónea, pero ustedes no saben la ayuda idónea que es esta mujer. Y aquí Ujú. es cuando muchas mujeres sienten una presión cuando tal vez son esposas de pastores, porque creen que también tienen que estar en la plataforma Que predicando ser como ellos predican. predicadoras, tener el Y don del ustedes, habla, miren, y sí. les voy a decir una cosa,
cuando los pastores llegan a casa, y esto aplica para todas las parejas, llegan a la casa cargados de situaciones por todo lo que escuchan, por todo lo que Total. viven, ¿quién es la encargada de entregar el bálsamo a su esposo y pastorear a su esposo? La esposa. Ella. O sea, esto es algo poderosísimo. Miren lo lindo de esto. Y aquí no estamos hablando de una desigualdad. Miren qué lindo es esto. Porque es que si Equilibrio. hablamos de desigualdad, entonces, ella está aquí, no, es ese equilibrio, es lo que cómo se complementan. Y por eso incluso lo vamos a ver. ¿Qué es ese empoderamiento real desde la Biblia? ¿Cuál es nuestra verdadera ayuda idónea según la Biblia? ¿Qué significa ayuda idónea? Primero, escuchamos en Proverbios 31 un ejemplo de mujer que también supo administrar, que no se cargó, sino que simplemente aprendió también a delegar, ¿sí o no? Es una mujer súper top que siempre hemos visto como ese reflejo dentro de la Biblia. Pero la palabra idónea significa que ideal o perfecto para otra cosa. Es el elemento justo para que algo pueda funcionar. Es el elemento justo para que algo pueda funcionar. Es decir, que juntos funcionan perfectamente y Dios nos creó así. Dios creó al hombre y la mujer para que puedan funcionar juntos. Pero entonces miren que vemos dentro de lo que vemos en la cultura, miremos un poco lo que es la cultura actual y lo que nos está invitando la palabra de Dios. La mujer actual dentro de la cultura tiene una voluntad propia. Ella piensa 100% en ella misma y tiene una actitud rebelde. Pero, Rebelde. exacto, es una actitud rebelde. Correcto. Pero la mujer que dice, hay una voluntad superior que gobierna Total. todo, yo quiero buscar esa voluntad, es esa mujer que entendió que hay dominio propio y que hay prudencia. Incluso aquí tenía el texto Total, bíblico Gordy. donde dice Efesios 5, 15 al 17, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esa es la mujer prudente, esa es la mujer que entiende que el empoderamiento femenino no está fundamentado en su fuerza propia. Ahora, en la cultura actual también vemos que esa mujer con voluntad propia busca su propia gloria, busca que todo el mundo la alabe, busca su propio poder. Pero la mujer Correcto. empoderada con el fundamento cristiano y bíblico, dice la palabra de Dios en Hebreos 1:3 y busquen también en Primera de Pedro 3:4 si están por ahí. Es una mujer que reconoce que fue diseñada como ayuda idónea y que Jesús le dio el mayor ejemplo de humildad. Dice la palabra de Dios en Hebreos 1:3, dice, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de majestad en las alturas. Ella entiende que ella sola no es capaz, que necesita ser sustentada. Pero la mujer que vemos en la actualidad también, lo que ahorita hablabas, Julie, me hiciste acordar de esto, esa mujer de la actualidad, y creo que en algún momento las que somos mamás, cuando tenemos un proyecto, se nos vienen esos pensamientos, porque esa mujer que tiene esa voluntad propia dice, no, ser mamá es un desperdicio de tiempo, ¿a qué hora voy a hacer todos mis proyectos? No, Yo ser mamá pensaba me eso. corta con todo, ser mamá, ¿a Yo qué hora voy a pensaba hacer eso. esto, aquello y lo otro? Pero la mujer que entiende que el empoderamiento viene de lo alto, lo dice Salmos 127:3, sabe que ser mamá es un regalo de Dios y porque entiende que herencia de Jehová son los Son hijos, los hijos. cosa extrema el fruto del vientre. Salmo 127:3. Adicional a eso, la mujer actual, estamos viendo, busca la libertad financiera, busca esa independencia como de lugar, no importando lo que sea, arrastrando al que se le cruce al frente. Pero Incluso la dañando su matrimonio. Ujú. dañando su matrimonio, Exacto. poniéndose a ella Total. como primera, total. Ajá. Sabe la mujer que tiene que busca la verdad, sabe que la libertad está en Cristo y que la verdad la hace libre, Juan 8:32. Amén. La mujer de la cultura actual crea una realidad
Ella sabe que es autosuficiente y que es suficiente los astros y que es suficiente la naturaleza y que es suficiente la meditación para ella sentirse empoderada. Pero Ujú. la mujer que teme a Jehová cree que hay una soberanía que lo puede con todo. Hechos 11, 34, 36, que la soberanía de Dios es suficiente. Además de eso, es una mujer, la mujer actual, el empoderamiento de la mujer actual, trabaja constantemente por sus riquezas. Es una mujer que es insaciable, que no tiene tiempo para muchas cosas. Eso es brutal. Gordy, qué rico que dijiste eso, Insaciable. my God, porque les voy a decir algo. Toda esta semana, llevo 2 semanas pensando en, Yuleni, ¿cuál es tu suficiente? ¿Cuándo es suficiente? Porque todo el tiempo estamos pensando en no tengo suficiente, mi familia no es suficiente, yo no soy suficiente. Todo el tiempo tenemos ese pensamiento de insaciable, el ser humano es como insaciable, lo que tú estás diciendo. Y a la hora de la verdad juzgamos al otro desde lo insuficiente que a nuestros ojos es, cuando tal vez en su forma o en su estructura de vida ese es su suficiente. Solo que nosotros, como somos insaciables, estamos constantemente como buscando eso en el otro, eh, porque sentimos que hay un vacío, que hay algo que nunca va a llenar eso que tú, ese estándar, pues, que tú tienes, que es súper superior, y es donde empiezan a generarse los conflictos, y por eso yo decía ahorita, dañan sus matrimonios, porque yo creo, Gordy, que con lo que tú decías ahorita de los roles, y poniendo el ejemplo de mamá, literal, por eso es tan importante buscar la dirección del Señor en el rol en el que estés en este momento, en donde estés hoy, Total. porque el rol de la sociedad te dice tú tienes que ser una predicadora empedernida, pero el rol de Dios en tu corazón te puede decir, cuida a tu familia, ese es tu ministerio es tu familia, no la predicación. En el rol de una persona que está, por ejemplo, divorciada porque su esposo le puso los cachos y no lograron, lo que sea, y de pronto quedaron con hijos, tu rol es cuidar a tu familia, ya no importa no empezar a super empoderarte de una forma tóxica, porque también yo he visto muchos espejos de mujeres que terminan, se divorcian y es como que ahora sí llegué yo. Y entonces eso, mejor dicho, se empeliculan y entonces cambian su estructura física y Así entonces van al muestran super unas gym, o sea. facetas que nunca se les habían visto, que yo digo, wow, ¿dónde estaba guardado esto? Y cómo ese resentimiento se convierte en eso. Entonces, por eso es tan importante cuidar el qué te dice la sociedad versus qué te dice Dios, cómo está tu carácter cristiano bajo lo que Dios tiene para ti, no lo que dice el estándar. Es que si me divorcio, lo que sigue es empoderarme y descualquierarme. Es que si soy esposa de pastor, lo que sigue es ser predicadora. Es que si soy mujer sola, que no tiene de pronto una persona al lado que de pronto la nutra, porque soy soltera, entonces mi rol es volverme súper suficiente y olvidarme incluso del servicio a Dios, porque eso es lo que dice la sociedad. Sí, yo creo que ahí Gordy, hay un desbalance. no, es que me hiciste pensar en lo siguiente. Eh, en ¿Por eso se puede qué, tocar incluso el divorcio. El divorcio. Dale, Jane, dale. Gordy, a mí eso me ha rayado la cabeza hace mucho tiempo lo que acabaste de tocar? Porque usted no se han puesto a pensar por qué tiene que pasar que se acabe el matrimonio para cada persona convertirse, voy a decirlo así, entre comillas, En su en la mejor mejor versión. versión. ¿Por qué no empoderarse mutuamente? ¿Por qué no decirte, mi amor, tú puedes, yo creo en ti, creo que puedes dar más y que él también puede hacerlo con nosotros, con cada una de nosotras? Yo creo en ti, vamos a hacerlo juntos, creo en ese proyecto, venga, sentémonos, ¿qué tienes en mente? Qué rico, te voy a apoyar. ¿Por qué no convertirse en esa mejor versión cuando están en ese momento de unidad? ¿Por qué siempre hay que esperar a que eso pase? O sea, la Gordy, invitación hoy pero es, Lo que pasa es mira, que las mentalidades pueden ser diferentes. Ahí sí a puede ser eso un tema iba. más profundo. Jay, pero más allá de eso, incluso Gordy, imagínate, por eso yo pienso que las mujeres en la sabiduría que Dios nos da, porque yo sé que Dios a nosotros nos da como una sabiduría especial, llámeles ese sentido, como le quieran llamar. eh, y es ahí donde yo digo, así tú vivas con un maltratador psicológico, así tú hayas crecido con X o Y trauma o tu estructura de vida se vea hoy tan tenebrosa en lo que escuchas, lo que ves,
si tú te enfocas en el propósito, en el sentido de vida que Dios creó para ti, Él te va a dar. No solamente el caparazón para olvidarte de lo que te está diciendo el otro, que no te está alimentando, sino es la forma de tú ayudar a que el otro, a pesar de ser de esa forma, porque ustedes no saben el montón de mensajes que uno recibe de mujeres que están siendo maltratadas psicológicamente, pero Dios te va a dar la forma, uno, para que tú tengas el caparazón y te puedas empoderar en la estructura de Dios, pero adicional a eso, con tu ejemplo, con tus palabras, con tus actitudes, con tus conversaciones con tu esposo, con una persona, con tu familia, con tus relaciones en general, puedes empezarlo con el ejemplo, desde el amor, crear un nuevo ambiente en tu estructura familiar. Entonces quería como hacer porque yo te escucho, Gordy, y yo digo, claro, lo ideal es que, porque pues, en mi caso, en mi familia, en mi relación, Dios nos llevó a eso, juntos alimentarnos. Pero tengo mucha gente que no tiene esa situación y que de alguna forma vive con Que la gente mejor que no herramienta, entiende. que la mejor Total. herramienta es el Sí. divorcio, o Es la mejor decir, y salida. es que de cierta manera en este tema, qué bueno que tocaron ese tema porque creo que en este rol del empoderamiento de la mujer también entra el tema del divorcio, porque entonces ya están diciendo, no importa si si nos No divorciamos, o me sea, sirve. si no me sirve, no pasa, me divorcio, ya está, porque yo tengo mi trabajo, tengo mis ingresos y me vale 3 pesos, más o menos así, ¿sí me entienden? Entonces, Que antes no pasaba. que antes no pasaba, es correcto. Pero entonces aquí es cuando yo quería enfocarles también el tema de lo que yo les digo, que renueven los pensamientos y que busquen siempre la voluntad de Dios, dirección, mucha oración cuando se encuentran en esta situación. Porque obviamente que en todos los matrimonios hay momentos supremamente difíciles, y que uno siente que es como que uno está peleando realmente, es como con una hueste espiritual. Por eso es la importancia de uno ir al Señor en la oración, dirección, no sé, revelación también. Creo que son muchas cosas que entran dentro del empoderamiento de la mujer que vienen también para destruirnos. Entonces, hay obviamente que tiene muchas ventajas, digámoslo así, como para ciertos países en los que la educación es muy limitada. Y obviamente no solo un tema de la educación, sino un tema de ingresos y salarios en el trabajo. Sin embargo, yo pienso que dentro de esa agenda sí hay algo que no viene completamente, que es anticristiano, obviamente. Total. Bueno, yo creo que ha sido todo como muy claro, eso espero. Es que es un tema bastante, No, sí, digamos muy que profundo. denso, Denso, denso. denso. Y de aquí para allá se vienen otros temas también, sobre todo basados incluso en el matrimonio, las finanzas. Es que hay tanto que hablar dentro de esto, Ya, dentro de esto. quería agregar algo con el tema de, como para terminar, tocaba mucho el tema del matrimonio, que se nos mezcló un Sí, poco como todo, que yo creo que ese es un Se gran nos tema mezcló. para un siguiente podcast, que tendríamos mucho que desglosar desde el punto de vista de cada una y desde la experiencia de cada una. Pero me quedó sonando mucho ahorita una palabra que Yuleni dijo del tema de la sumisión, que a veces como que escuchamos esa palabra como que yo sujeta, yo sumisa, como que no, pues oigan, cero, sí. cero. Ujú. Y yo creo que cuando entendemos, en este caso en el matrimonio, cuando entendemos y lo vemos el matrimonio como una empresa, vámonos como por esa parte, así como el matrimonio es una empresa y la empresa para poder que funcione, tiene que haber quien dirija, tiene que haber quien gestione una parte de yo qué sé, el tema del aseo. En una empresa tiene que haber un administrativo, uno de tesorería, uno de producción, sí, como según la empresa. Entonces el matrimonio es como una empresa en la que para poder que funcione todo el equipo de trabajo tiene que ir como muy mancomunado con todo lo que, como la visión y la misión que como tal tienen. Eso es un matrimonio. Lo veo, yo como soy muy administrativa, soy muy de, listo, entonces en casa vamos muy a trabajar en equipo para que todo vaya como en marcha y lo veo como desde ese punto de vista y para no, de pronto no como no sentir, sino como verlo desde
hay que trabajar en equipo para que todo funcione, para que todo se dé, y como que esa parte de, y sobre todo ahora con Vero en el punto en el que está, y Daniel incluso, desde la forma en la cómo ve el papel de la mujer dentro del hogar, dentro de casa, en familia, cómo podemos equilibrar, que era lo que Jamie también decía ahorita, equilibrar como todas las funciones que hay dentro de casa, teniendo en cuenta que en casa en este momento los dos grandes trabajamos, los chicos están en proceso de estudio, y quería pues como agregar esa parte, porque puede que en este punto de la sociedad la palabra sumisión, que aunque la Biblia lo menciona, lo sintamos como muy, es como, veámoslo desde el punto de vista, esto es un trabajo en equipo en el que para que funcione de forma equilibrada, todos tenemos que saber cómo, en qué parte y en qué punto de ese organigrama empresarial y familiar nosotros somos parte para poder que ruede como debe rodar. Niñas, entonces para cerrar, antes de irnos, no puedo dejar de mencionarles el evento que tenemos. Ustedes recuerdan que se los preguntamos y ustedes dijeron sí, súper animadas y felices, porque realmente nosotros hemos hecho los desayunemos juntas, ya llevamos varias versiones de desayunemos juntas y ha sido una bendición total. Porque espacios de mujeres hay un montón, hay círculos de mujeres, mejor dicho, hay de todo. De todo. Pero digamos que este tiene un foco muy fuerte desde la estructura bíblica, desde mujeres con carácter cristiano, y este tema particularmente, que es fui creada auténtica, incluso tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar, porque cada uno de ustedes tiene un propósito, tiene una identidad en Dios, y lo más importante es, si tú formas el carácter en Cristo, vas a poder salir victoriosa en todo lo que hagas. Así que yo quiero invitarlas, es el próximo 13 de mayo, ahí vamos a estar presencialmente en Medellín, que incluso quiero decirles que inmediatamente empezamos a compartirlo. Muchos de ustedes nos dijeron como que háganlo aquí también, en el caso pues de mi ciudad donde estoy. Así que seguramente vamos a empezar a hacer algunos espacios también en otros lugares, pero por ahora Medellín es nuestra sede. Entonces vamos a tener el 13 de mayo en el Café Matilde, que queda en el Poblado. Toda la información está en @extraordinario oficial, ahí pueden ver toda la información del evento, de todo lo que va a pasar. Va a ser un brunch a las 10 de la mañana, es un espacio súper bacano. Yo siento que incluso para las mujeres que hemos sido muy solitas en el transcurso de la vida, que de pronto están en casa, qué rico que ese día se lo regalen como un regalo. Dejen cuidando a sus hijos si quieren, o si quieren llevar a su hija que tiene cierta edad, háganlo, pero de alguna forma, si pueden ir solitas y regalárselo para ustedes como un espacio, como un regalo, porque incluso es previo al Día de las Madres, dénselo, porque se los prometo que no solamente van a comer delicioso, van a conocer mujeres espectaculares, sino que van a tener un mensaje que va a estar en cabeza de Jamie. Jamie va a dar el mensaje enfocado como en propósito, identidad y carácter cristiano de la mujer. Y pues va a ser un brunch demasiado rico, van a tener memorias, son más o menos 2 horitas que estamos ahí, compartimos entre mujeres, es un espacio súper íntimo, pero también de mucha libertad a lo que hablamos. Entonces qué bueno que se puedan dar ese regalo. Así es, ahí nos vemos, mi gente. Nos vemos entonces en el siguiente podcast. Chao, chao. Un Chao. abracito, nos vemos, chao.